Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no reflejan la posición del canal del Congreso. Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali, qué gusto saber que me acompañan en este programa que analiza el acontecer mundial. El día de hoy les presentamos un programa diferente. Vamos a analizar la relación del Mundial de Fútbol con la geopolítica internacional. Porque el Mundial de Fútbol es algo más que un evento deportivo, refleja las dinámicas de poder y el juego de competencia entre estados para ganar dominio y hegemonía. En épocas mundialistas nos preguntamos en este programa sobre el poder del balón, las relaciones internacionales y la diplomacia deportiva. Nos preguntamos sobre el poder de la FIFA y su rol como un actor geopolítico no estatal. La mancuerna entre Donald Trump y Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, así como la próxima visita del rey Felipe VI a México en épocas mundialistas. Pero, ¿se puede interpretar este Mundial del Fútbol como el Mundial de la Discordia en América del Norte? Les pido por favor que nos acompañen. El Mundial de Fútbol es una herramienta geopolítica que permite al país sede proyectar sus intereses en el orden internacional. No se trata únicamente de un evento vistoso, de alcance planetario y marcado por el amor a la camiseta. También funciona como un instrumento que contribuye a reforzar la presencia y los objetivos de los estados en la arena global y regional. En el deporte más popular del mundo se expresan el talento, la movilidad social y la igualdad de oportunidades, pero también se manifiesta un fenómeno de masas capaz de trascender fronteras y superar diferencias étnicas, religiosas y culturales. Esa magia futbolera también tiene efectos en la política internacional. Se suele recordar, por ejemplo, que Pelé habría contribuido a detener durante 48 horas la guerra civil de Nigeria en 1969 gracias a 2 partidos de exhibición. Del mismo modo, Didier Drogba utilizó su influencia como ícono del fútbol para promover la paz en Costa de Marfil tras clasificar su selección al primer mundial de su historia. En 2005 pidió de rodillas ante las cámaras de televisión el fin del conflicto, un gesto que ayudó a impulsar un histórico cese al fuego. En tiempos mundialistas y del amor a la camiseta, resulta pertinente preguntarnos sobre las conexiones entre el deporte y la política internacional. La Copa FIFA 2026 también es una competencia entre países para obtener legitimidad, ganar influencia y poder en el escenario internacional. Para hablar de este fascinante tema nos acompañan desde la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada el doctor José Miguel Candia. Él es sociólogo y latinoamericanista. Bienvenido, José Miguel. Gracias, Rina, qué amable. Está con nosotros también Alberto Guerrero Baena. Él es analista en seguridad y diplomacia deportiva. Bienvenido. Muchísimas gracias. Y nos acompaña también Erasmo Sarazúa. Él es analista internacional y profesor de la Universidad Iberoamericana. Bienvenido, Erasmo. Muchas gracias. José Miguel, ¿cómo logra el Mundial de Fútbol convertirse en un fenómeno de masas, capaz de unir identidades y de trascender las barreras y las fronteras políticas, económicas, sociales y culturales? Mira, el fútbol es sin duda el más popular de los deportes. A nivel, el consenso, la aprobación que tiene a nivel internacional supera todos los otros deportes. Básquetbol, fútbol americano, tenis, automovilismo en la categoría de Fórmula 1, que es muy seguida. El fútbol es totalmente atípico. Y hay que verlo primero como eso, antes de verlo como solo como una industria del espectáculo, hay que verlo como un fenómeno social. Tiene una enorme aprobación en todo el mundo, es el deporte fácil para las clases populares, como decía un técnico por ahí, bueno, con un balón juegan 22, entonces el muchacho no elige el deporte lo elige a él, es lo más fácil, un llano y 2 piedras que simulen una portería, de algún modo seguramente todos pasamos por ese tren en algún momento. Y a partir de ahí, bueno, sí viene la creación del fútbol profesional, se crea un organismo internacional que yo diría ya ahora, suena feo decirlo, es casi paralelo a la ONU, y la industrialización del deporte como espectáculo. Son cosas distintas.
El arraigo popular le da toda la legitimidad del mundo y es una práctica sana, digamos. Más de un muchacho de clase popular solo se integra a la sociedad a través del fútbol, escapa al delito a través del fútbol, tiene sentido de pertenencia al barrio, por ejemplo, a partir de la práctica del fútbol, ¿no? Lo que siguió después, Rina, un poco lo mencionas tú, es otra cosa. La manipulación comercial del fútbol profesional es un tema que sí merece un estudio aparte. Claro. Lo importante es no sesgar el análisis del fútbol solo como elemento distractor. Bueno, pero sigamos con la magia del fútbol, Erasmo. El fútbol expresa talento, igualdad de oportunidades en la cancha, pero también se ha convertido como en un instrumento de movilidad y de inclusión social. Sí, aquí la FIFA, en esas partes positivas que tiene la asociación, es proyectos donde se da dinero, se dan el saber cómo hacer las cosas, y los barrios populares tienen acceso a balones, a canchas mejoradas, a entrenadores, a seguimientos de salud, y esto ha ayudado a que, por ejemplo, Trinidad y Tobago clasificara a uno de estos mundiales, ¿no? Que países que están relegados en África puedan participar de la cuota mundialista, y que al interior de estos países exista esta parte relativamente de igualarlos, ¿no? De que todos pueden jugar y de ahí acceder y jalarlos hacia la parte de educación y la parte de salud. Entonces, lo que importa es el rendimiento en la cancha, no importa tu origen social, tampoco tu estatus migratorio. Alberto, este mundial en particular, 2026 en América del Norte, refleja algo que no podemos despegarnos, es decir, un mundial que no se puede despegar de la realidad internacional, las dinámicas migratorias. Este mundial tiene la mayor cantidad de jugadores nacidos en el extranjero. Una gran cantidad, son 48 selecciones de un mundial a otro, y se incrementaron de 32 a 48 selecciones, e inclusive en estas circunstancias de la multiculturalidad, pues tenemos países como por ejemplo Francia, Alemania, España, que una gran mayoría de sus jugadores vienen de raíces africanas. Lo que comentaba Erasmo creo que es muy importante. Esta inclusión que ha dado el fútbol poco a poco ha roto las fronteras. Aquí una de las cuestiones importantes y que bien señalabas es el tema de los estatus migratorios, el tema de cómo es que la FIFA poco a poco, independientemente de la parte social, cultural, deportiva, se ha venido metiendo más en la parte del espectáculo y sobre todo desde el entorno geopolítico, como un ente que influye, como un ente que crea universos paralelos alternos a los regímenes nacionales jurídicos, y por el otro lado te crea estructuras de seguridad y de poder. Creo que esa es la parte fundamental de este tipo de torneos, y por ejemplo América del Norte, el Mundial 2026, refleja exactamente eso. 3 realidades distintas, Canadá, Estados Unidos y México, con devenires totalmente distintos. Canadá y Estados Unidos te reflejan quizás un mundial frío en la calle, pero muy caliente en el estadio, y México te da esa dosis de color y multiculturalidad y libertad que no te están dando los otros países. Claro. José Miguel, ¿por qué se puede considerar un mundial de fútbol como un evento geopolítico? Es evidente, mira, el intento de separar política y deporte, cuando el deporte es profesional sobre todo, es un absurdo. Van agarrados de la mano. Podemos hacer una pequeñísima historia y después, si hay espacio, puntualizamos mejor las cosas. Ya en 1934, mira, el primer mundial fue en 1930, el segundo en Italia. Mussolini llegó a un acuerdo con la FIFA en ese momento para favorecer al seleccionado italiano, local en ese momento, porque Italia era el país sede, y perjudicar a España. Salió campeón Italia. En 1954, doy ejemplos así, perlitas nada más, para poner un poquito en tema el asunto. En 1954 se perjudicó a la Hungría famosa de los genios del fútbol, que iba para campeona con tal de que ganara la República Federal Alemana, vinculada al Plan Marshall y al bloque occidental. Hungría en esa época estaba en el sector soviético. Y podemos seguir. 1966, otra marranada de la FIFA que le permitió a Inglaterra ganar un campeonato que no merecía. Y 1978, después vamos a hacer referencia un poquito más clara al Mundial de Argentina. Siempre el sector político, el factor político, y ahora el geopolítico, con la exclusión expresa de Rusia y el ninguneo a la selección de Irán,
muestran evidentemente que la geopolítica pesa también en el deporte profesional. Claro. Y bueno, Erasmo, entonces ¿puede haber partidos que tienen implicaciones geopolíticas? Sí, claro que sí. En Francia 98 tuvimos un Irán-Estados Unidos, donde se dieron flores, se tomaban la fotografía juntos, etcétera, porque era otro mundo, ¿no? El mundo terminaba la Guerra Fría, la década norteamericana, etcétera. Pero actualmente no, actualmente estamos viendo que Estados Unidos le dice: no garantizo tu seguridad, selección iraní, no están en una base, en una sede en los Estados Unidos, sino en territorio mexicano. Tenemos esta parte de quiénes se enfrentan a quiénes y pega indirectamente o directamente en la parte política, en la parte comercial. También hay ejemplos contrarios, ¿no? Donde se van a conocer países como Japón, Corea, cuando celebraron el Mundial juntos, empieza a haber más acercamiento de las nuevas generaciones y ya no verse como rivales durante la década de los 40, después de la Segunda Guerra Mundial. Oye, Alberto, el fútbol es pasión, es afición, es adrenalina pura, de eso pues no tenemos ninguna duda, pero también se puede leer como un instrumento de soft power o de diplomacia suave, por así decirlo, de poder blando. También es una gran oportunidad para que los países puedan posicionar sus intereses en la escena regional e internacional. Por supuesto, yo creo que al final de cuentas la agenda que se ha manejado de soft power y también de sports washing, que al final es una cuestión muy importante, tomar el deporte como un mecanismo, sí, quizás de prevención, de difusión, de convivencia, pero por el otro lado se posiciona esta parte geopolítica interesante. ¿Por qué? Porque aparte, dentro de toda esta visión internacional del deporte, creo que en estas circunstancias cada país lleva una agenda distinta al torneo, lleva sus peculiaridades. Los países sede, pues sin duda posicionan mucho su estrategia de difusión, de control. Por el otro lado también tratan de ocultar problemas políticos importantes. Ya lo mencionaban ustedes con el caso de Argentina 78, Italia. Ahorita en México pues tenemos un problema migratorio bastante importante, pero que al final este soft power de convivencia, de empatía, vamos a llamarlo de control que se ha tenido en México, pues ha tratado de calmar un poco todos los problemas que hemos tenido en la relación bilateral con Estados Unidos, pero por el otro lado también desnuda todo este problema que Estados Unidos está teniendo precisamente con equipos que son rivales a su propia circunstancia. Por ejemplo, un caso que yo recuerdo, tomando en cuenta el ejemplo de Erasmo, era el Argentina-Inglaterra de 1998 en San Etienne. O sea, realmente ese ejemplo de la agenda política, las dos aficiones enfrentadas, las dos tribunas cantando a todo lo que da, es un espectáculo que desde mi top 10 de partidos que he asistido en mi vida, por lo menos es el primero. ¿Estás de acuerdo entonces, José Miguel, que sí se puede leer y se debe de interpretar el Mundial de Fútbol como un tema de poder suave? Sin duda, sin duda. Mira, se utiliza en varios sentidos, ¿no? Promover el turismo, por ejemplo, se hace siempre, se venden paquetes turísticos, dicen tantos partidos más la visita a tantos lugares históricos, paisajes naturales, playas, etcétera. En todos los casos se han vendido propuestas que exceden lo estrictamente futbolístico. Y después se suavizan algunas cosas, por ahí nos va a dar tiempo de hacer una referencia a la presencia del rey de España en un partido de su selección que, curiosidad, se va a entrevistar con la presidenta de México y van a hablar del tema famoso de disculpa o no disculpa por el tema del colonialismo. En lo personal puedo dar después mi opinión al respecto, pero el tema está ahí, está en la agenda, ¿no? Todo esto se vincula, insisto, es artificial separar las cuestiones de Estado, las geopolíticas del tema del fútbol. Ahora, Erasmo, bajo esta vitrina mundialista, los países tienen la oportunidad de sellar su marca país, de incrementar su imagen, su reputación internacional, pero también es una apuesta de doble riesgo, porque también puedes exhibir los traumas históricos de un país. ¿Tú ves que el Mundial es el mejor momento para gritarle al mundo las injusticias, la falta de libertades, etcétera, etcétera? Bueno, se ha hablado por algunos comunicadores de esta parte de tomar un descanso en cuanto a las cuestiones sociales, en las cuestiones políticas de los países sede,
pero como bien lo acaban de afirmar, o sea, es algo que no podemos tampoco negar, ¿no? Pero sí darle cabida a, es decir, resolverlos antes de. Cuando me preguntaban, ¿por qué quieres que México sea una sede de un mundial? Porque tendríamos que resolver muchas situaciones o muchos problemas previos a, y dar este mensaje, este soft power de cómo somos ahora nosotros, qué renovamos. Pero si nos vamos al tema y un ejemplo, pues igual, Argentina 78, cuando se empiezan a salir las primeras declaraciones de las Madres de Mayo hacia cómo los estaban tratando o maltratando dentro de Argentina, ¿no? Pues así es, desde una perspectiva geopolítica, el Mundial de Fútbol, bueno, pues es un elemento muy importante en términos de poder suave y sobre todo nos da la oportunidad de proyectar en la escena internacional los intereses de los estados. Hacemos un corte, regresamos. Aunque formalmente es una organización deportiva sin fines de lucro, la FIFA se ha consolidado como uno de los actores no estatales más influyentes del sistema internacional. Con 211 asociaciones afiliadas, supera incluso a la ONU, que cuenta con 193 Estados miembros. Su capacidad para decidir la sede de un mundial le permite movilizar inversiones por miles de millones de dólares, influir en políticas públicas y negociar directamente con gobiernos y jefes de Estado. A través del fútbol, la FIFA ejerce una poderosa forma de soft power, ya que utiliza el prestigio y el atractivo global del deporte para moldear decisiones políticas y económicas sin recurrir a mecanismos coercitivos. Los países anfitriones deben otorgarle exenciones fiscales, facilidades migratorias, protección reforzada para sus marcas e incluso adaptar parte de su legislación para cumplir con sus exigencias. Esta capacidad de negociación ha llevado a diversos académicos a describir a la FIFA como un ejemplo de gobernanza privada global. El poder de la FIFA crece con cada juego mundialista. La FIFA agrupa a más países que la ONU y supera el PIB de muchos países de África y de países subdesarrollados. Este organismo que gobierna el fútbol mundial no es un estado, pero su poder e influencia lo han convertido en un actor geopolítico capaz de negociar con estados, ciudades, empresas globales, titanes tecnológicos, así como presidentes y primeros ministros. Sin territorio ni ejército, pero con una enorme capacidad de atraer la atención global, movilizar dinero, negocios y marcar la reputación de los países. En esta Copa Mundial de la FIFA 2026, las tensiones geopolíticas volvieron a manifestarse en el espíritu deportivo. La ausencia de Rusia por la guerra en Ucrania ya tiene su segunda edición desde la sede pasada en Qatar. Y la guerra de Estados Unidos con Irán añadió un nuevo elemento de tensión en un torneo organizado precisamente por uno de los países involucrados. Así, la fiesta mundialista reflejó una vez más que el fútbol no está aislado de la realidad global y que muchas veces actúa como espejo de disputas y desafíos que marcan el orden internacional. Continuamos de regreso en este programa analizando desde la perspectiva geopolítica el Mundial de Fútbol. Alberto, este Mundial FIFA, la Copa FIFA 2026, pues ha estado inmersa en una catarsis internacional. Tenemos signos de recesión económica mundial, tenemos la guerra Rusia-Ucrania, tenemos la guerra en Irán. Claro, durante este periodo de mundialista, pues sí tuvimos, por así decirlo, un alto al fuego en Irán, la firma en París, pero bueno, se abren negociaciones por 60 días. Pero más allá de esto, lo que te quiero preguntar es si el Mundial de Fútbol puede relajar la presión y la tensión internacional y si también se puede convertir como en una válvula de escape para algunos países. Creo que si nos remitimos a la antigüedad, básicamente en la época de la antigua Grecia, los Juegos Olímpicos servían precisamente para establecer este tipo de treguas. Yo creo que en estas circunstancias el Mundial de Fútbol, al igual que la Olimpiada, que también pues es una
Los Juegos Olímpicos es una tregua directa, pero que también ha tenido sus implicaciones geopolíticas, caso de Los Ángeles, el caso de Moscú en 1980, pues nos indica claramente que no necesariamente es así. Ahorita pudiera haber un relajamiento tomando en cuenta este tipo de fenómenos, pero por ejemplo ahorita en México tenemos claramente una agenda bilateral muy compleja con Estados Unidos. Por el otro lado, Latinoamérica se está convulsionando con muchos temas de elecciones y sobre todo estamos viendo en Europa y en África, pues quizás a lo mejor esta parte sí del relajamiento, pero realmente el Campeonato Mundial de Fútbol tendría que ser, sí, ese paliativo para calmar un poco la tensión entre los países, pero bueno, también vienen enfrentamientos dentro de la cancha que suelen recordar claramente que este mundo es un mundo convulso y que tiene sus propios bemoles. Claro. Algunos ejemplos, José Miguel, que nos puedas dar sobre la diplomacia del balompié, sobre cómo el poder del balón puede crear un espacio de pausa o de alivio entre países enfrentados. Sí, mira, la tensión en Sudamérica por cuestiones de límite, por ejemplo, en el caso de Chile-Argentina, de Bolivia-Chile o Bolivia-Perú y Chile, antigua herencia de la Guerra del Pacífico, en algunas ocasiones fue suavizado por la vía de la diplomacia futbolera, ¿no? Se aprovechaba la Copa América, por ejemplo, mundiales en Sudamérica hubo en Brasil, 1930 Uruguay, 1978 Argentina y 2014 Brasil. Pero se juega cada 2 años la Copa América, que también tiene una estructura semimundialista como la Champions en Europa, y ha permitido la diplomacia futbolera acercar estados cuando las cosas estaban medio tirantes, ¿no? Hay que, no sobredimensionar las cosas. Claro. Es de algún modo un atenuante para cierto tipo de conflicto, pero no para siempre. Es una vacuna que tiene duración determinada, ¿no? Tiene plazo de vencimiento la vacuna en general, claro. Los Juegos Olímpicos también, ¿no? Sí, por supuesto. No hay que sobredimensionarlo, pero bueno, Erasmo, si hablamos ya particularmente del caso de Irán, por ejemplo, ¿qué pesa más cuando Irán juega? ¿La cancha, el fútbol o la política internacional? Pues los medios de comunicación le dan más peso a lo que está fuera de la cancha. Ajá. No están hablando de quién va a ser el delantero, cómo está pasando la estrategia al director técnico. O sea, no se está hablando del fútbol como tal. Se está hablando de dónde vienen, dónde está la sede, que los revisaron al salir de los Estados Unidos, cuántas horas hicieron en el aeropuerto de Los Ángeles. O sea, se está hablando de que eso no es el mundial, ¿no? Pero claro, de los contextos políticos. Las notas son las que están saliendo, son esas, ¿no? Que si la visa, que si el permiso, que si salieron, que si durmieron bien, que si comieron. Y también hay mucho acercamiento por parte de la población a, no están con los Estados Unidos, yo los apoyo. O yo apoyo más a Estados Unidos porque están haciendo esto con los iraníes. Entonces también la gente está tomando una posición política hacia las elecciones, claro, no del apoyo en sí al jugador o a los jugadores. Pero es impresionante porque el mismo traslado, Alberto, de la selección de Irán a Tijuana, ¿no? Como su base de entrenamiento en Tijuana, eso es una decisión geopolítica, no deportiva. No, y sobre todo, por ejemplo, un caso es la selección de Irán. Otro también tiene la selección de Haití, que Haití vive en un constante fenómeno de violencia muy fuerte. El árbitro de Somalia, que no pudo ingresar también a pitar uno de los partidos porque se le negó la visa. Aficionados escoceses que han sido revisados e inclusive teniendo boletos se les ha negado la entrada a Estados Unidos, que es donde tiene su sede. Creo que ese es un factor muy importante donde se demuestra claramente que la política debió de ser unilateral, y es ahí donde FIFA tuvo que haber entrado a realizar diplomacia deportiva y también gestionar que cada uno de los países sede tuviera un contacto pleno de inteligencia con los países que iban a estar compitiendo en sus respectivos territorios para establecer estos lazos de comunicación, para saber quiénes son los aficionados que viajan, realmente qué antecedentes delictivos tienen o no tienen. Hay jugadores, por ejemplo, si no mal recuerdo también de otras selecciones, que no pueden ingresar a Canadá porque tienen antecedentes de violencia familiar en sus propios países, lo cual te demuestra claramente que este mundial sí fue muy planeado en la parte mercadológica, logística, pero desde la perspectiva de políticas públicas y migratorias fue totalmente disperso. Bueno, a lo que está diciendo Alberto, José Miguel,
Y lo que también comentó Erasmo, digo, hablamos de Irán, pero también aquí el gran ausente es Rusia, ¿no? Ya a Rusia no la tenemos desde el Mundial de Qatar en 2022, nuevamente no la tenemos en América del Norte en 2026, pero más allá si estamos de acuerdo con esto, ¿no? La invasión a Ucrania, ¿tú crees que se debe de separar la geopolítica del espíritu deportivo? Mira, lo que decíamos, está dificilísimo distinguir fenómenos que van unidos, sí, ¿no? Claro, están unidos. Me estaría contradiciendo si te digo pero que sobre sí. todo pensando en los bueno, atletas, ¿por qué los atletas tienen que pagar los enredos de la geopolítica global? Eso es lo que la gente se sentido, pregunta. yo diría, mira, curiosamente, a Rusia se le excluyó ya de 2 mundiales por el tema del conflicto con Ucrania. Pero la selección israelí compitió, no está en este mundial porque no calificó, pero compitió, pudo haber venido si tenía un buen desempeño futbolístico, atendiendo al tema de que no perjudicara a los atletas. Sí entiendo lo que dice Rini, me parece importante. En general, debiera no dañarse al protagonista, al verdadero protagonista, claro, que es el deportista. Nadador, basquetbolista, bueno, maratonista, lo que fuere, no dañarlo ahí. Ahora, ¿cómo se maneja en el terreno de la política internacional este tipo de cosas? Es difícil. Claro. Infantino, mira, un añadido, pudo haber hecho algo más por el árbitro de Somalia, que le excluyeron, y algo más en la atención que merece la selección iraní. No hizo nada. Perdón, salió México a hacer el paro y a decirle vengan a Tijuana, se domicilian aquí y viajan para los Juegos, lo que impone un desgaste adicional para el equipo. ¿No? Infantino pudo haber hecho algo, no lo hizo. No lo hizo. ¿La FIFA tiene que ser neutral o puede suspender alguna asociación futbolística, pero privando una resolución de la ONU? ¿O cómo funciona eso? La FIFA anteriormente sí era más neutral, trataba de excluir esta parte política. Tanto el Comité Olímpico Internacional como la FIFA sí tuvieron esta situación del apartheid. Creo que ahí todo el planeta estaba de acuerdo en esa situación y no era algo que diera de qué hablar. Pero últimamente la FIFA actualmente sí está tomando esta parte de a ti te sanciono, pero al momento de hacerlo una sola vez tendría que hacerlo con todos, ¿no? Entonces hay conflictos armados en África, hay conflictos armados en el sureste asiático. O sea, ¿por qué ellos no están también con una penalización, ¿no? Y volvemos a lo mismo. ¿Por qué el atleta tendría que pagar esta situación? El COI generó esta parte de, bueno, sanciona a la Federación Rusa, no se usa el himno, no se usa la bandera, pero el atleta sí puede participar. Si es que gana, se entonará el himno olímpico. La FIFA posiblemente tendría que utilizar un mecanismo parecido donde las selecciones sí participen, pero sin la parte del apoyo político o la parte de... Pero es que vienen dos diferencias. El COI es de comités nacionales, sí está involucrado el Estado. La FIFA son federaciones que no son del Estado como tal. Es más bien una situación de negocio y es una situación de economía más que de política. Pero entonces la prueba más fehaciente de que la FIFA no es neutral es cuando le entrega el premio de paz a Trump, ¿no? Prácticamente. Entonces, a ver ahí, José Miguel, ¿dónde empieza o dónde termina la diplomacia deportiva y en dónde entra la intervención política? Es decir, la FIFA está prácticamente reconociendo a líderes mundiales. Mira, la ceremonia de sorteo de diciembre pasado, con los 3 jefes de Estado presentes, los 3 países sede, el primer ministro canadiense, nuestra presidenta Claudia y el presidente Donald Trump, fue una marranada, una cochinada en todo sentido. Disculpen que hablo en francés, pero así lo siento. Y la coronación de una política rastrera y subsumida totalmente a las posiciones de Estados Unidos fue la entrega del premio FIFA por la paz, considerando que el Nobel de la Paz unos días antes se lo habían entregado a Corina Machado. Todo eso fue realmente lamentable. Y lo que siguió, que lo acabamos de mencionar, no gestionar FIFA, un trato más amable hacia ciertos jugadores, cierto público, y a la delegación iraní también es otra porquería. Claro, y ahí entonces, ¿cómo ves, por ejemplo, Eduardo, la mancuerna de Donald Trump y Gianni Infantino, ¿no? Porque prácticamente parece que hay una amistad ahí muy bien sustentada. ¿Qué está buscando Donald Trump en Gianni Infantino y qué busca Gianni Infantino en Donald Trump? ¿Cómo está el juego de los intereses? Pues yo creo que más que nada el posicionamiento mutuo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, Gianni Infantino, al tener el control de una federación
que tiene 211 agremiados, que no necesariamente son los mismos de la ONU que habíamos platicado, pues impone una agenda. Y en todo caso, creo que en ese sentido la agenda va en temas de comercio, soft power, en temas de dominio, cuestión mercadológica. En el caso de la FIFA, pues tratar de aprovechar económicamente todas las bondades que ha venido dando Estados Unidos para el propio desempeño del torneo, pero que de alguna manera ha implicado que esta situación salpique a las otras dos sedes, donde pues realmente lo que estamos viendo es un control bastante absoluto de la FIFA, porque a la FIFA se le dio prácticamente todo, y eso es parte de la negociación que tuvieron con Donald Trump, de entregarle el control a la FIFA, porque es la primera vez que no existen comités nacionales en torno a la organización del Mundial. Se dan cuenta, quien controla netamente el torneo es la FIFA. La FIFA estableció una oficina en México, otra en Washington y otra en Canadá, y ellos desde ahí controlan. Digo, al final de cuentas, contando con el beneplácito de la principal sede, se puede hacer todo. Pero también la FIFA abrió 2 sedes en Estados Unidos, una en Nueva York, en la Torre Trump, si no me equivoco, y otro cerca de Florida, ahí, cerquita de Mar-a-Lago. Sí, para no disimular. Para no disimular, Erasmo, ¿qué piensas? Sí, en esta parte de que se pierde ya la intervención del Estado al no haber un comité organizador local. Si nosotros nos referimos al 70 o al 86 en México, pues sí, el Estado mexicano junto con el comité se organizaba. En esta ocasión no. Todas las sedes, es decir, ya las ciudades sedes, ya son comités locales, donde la FIFA te dice qué hacer y cómo hacerlo. Ya no es el Estado el que muchas veces interviene, y por lo mismo ya está perdiendo el Mundial ese carácter nacionalista, esa parte del Estado. No vimos a ninguno de los jefes de Estado en el primer juego. En teoría Donald Trump tendría que entregar el trofeo al final porque así lo dicta la tradición o el protocolo, pero este Mundial está rompiendo con muchos de los protocolos de lo que era FIFA antes y lo que es la nueva FIFA, y donde se están acompañando uno con el otro para estos cambios. ¿Cuáles irán a quedar? Necesitamos 4 años para ver cuáles perduran. A ver qué pasa, ¿no? En el próximo Mundial, ¿dónde será? España, Portugal 6 y Marruecos. países. Sí, claro. A ver, tenemos también todo el tema, José Miguel, de que tenemos el mundial más caro de la historia. Yo creo que eso es muy importante comentar, pero además los aficionados se están quejando muchísimo por un alto costo en los boletos, por prácticas mañosas. Y bueno, estamos hablando finalmente del deporte más popular del mundo, que ahora se convierte prácticamente en un espectáculo reservado para las élites. Sí, mira, una comparación simple y muy cercana. México 86. Tuve oportunidad de asistir a los partidos sin ningún problema, a veces comprando el boleto en reventa, otras veces con antelación, pero no representaba una erogación excesiva en relación al ingreso, en mi caso, de un empleado federal de nivel medio. Se podía ir a la cancha, ¿no? Y vi juegos importantes, seguía las 2 selecciones, a la de México y a la de Argentina, y bueno, era otro tipo de fiesta. Y el público en la tribuna, miren, va a parecer odioso el comentario que hago, era el público de fútbol. Ustedes han visto ahora que las cámaras hasta se cuidan de panear las tribunas. Yo creo que tienen temor de dar el perfil social de cierto público que ha copado la tribuna a partir no de su pasión por el fútbol, sino por su capacidad de consumo. Comprar un boleto de 30, 40 mil o lo que quieran, de ahí para arriba. He escuchado cifras siderales, los boletos de platea incluyen un almuerzo con bebida importada, etcétera. Bueno, ¿para quién es ese deporte entonces, no? ¿Es el fútbol como deporte popular o está para ahora? Sí. Y esa tarifa, enfatizando lo que dicen los compañeros, fue puesta por FIFA. Las federaciones locales casi no intervinieron en el costo de los boletos, por ejemplo, ¿no? Este público postizo fue el que ocupó el estadio y el verdadero público estaba en el Paseo de la Reforma. Entonces, lo que está diciendo es que el fútbol está perdiendo su esencia popular, Erasmo. Se está cambiando, está cambiando esta parte de Estados Unidos, es el centro de los deportes de espectáculo. Entonces,
Cada vez que tenemos una sede mundialista le otorga algo indirecto o directamente a. Entonces lo que está otorgando esta vez Estados Unidos es esta parte del fútbol espectáculo. Y como es un espectáculo, el precio sube, te vendo los alimentos, hacemos una pausa para hacer comerciales. Es decir, está mimetizándose con lo que es el fútbol americano, lo que es el béisbol, lo que es todos estos deportes en Estados Unidos que son espectáculos. Pero entonces esa es también la tirada de Gianni Infantino. Es lo que parece ser lo que está pasando y es lo que por eso necesitamos el otro mundial para saber qué percibir. Nadie está conforme con la pausa de hidratación. Entonces, esto no empezó en las ligas menores o en las ligas nacionales, sino directamente en el mundial. Sabemos que hay modificaciones al juego, pero se empieza a experimentar desde más abajo, no en la máxima fiesta del fútbol. Entonces, esta vez empezó de arriba hacia abajo, va a permanecer. En los kinders les vamos a poner pausa de hidratación a los chicos cuando estén jugando fútbol o cómo va a ser esto, ¿no? ¿Por qué es tan polémico y tan controvertido la pausa de hidratación? Porque se le corta, número uno, al nivel del juego. Por el otro lado, también en el caso de los partidos, se corta la ebullición del público. Al momento en el cual el jugador deciden que vaya a una pausa de hidratación, inmediatamente se pierde un esquema totalmente táctico. Y por el otro lado, a la gente también como que le cortan esa ebullición o ese sentido de expectación que tiene hacia el fútbol. Ahora, pues como lo comentaban, realmente el tema sí se ha venido mimetizando, como bien lo señalan. Veremos, estos cambios tuvieron que haberse visto en mundiales sub-20, sub-17 para que esto pudiera haber escalado a otros niveles y llegar quizás no necesariamente a Argentina, Paraguay, Uruguay, Marruecos, España y Portugal, que van a ser las sedes del próximo mundial, sino quizás hasta Arabia Saudita, hasta el 2034, para ver si realmente pudiera dar resultado este tipo de pausas que, pues por lo menos a quienes nos gusta el fútbol, pues estamos totalmente inconformes. Ha servido más precisamente para la parte mercadológica, para vender. Para los intereses comerciales y económicos de la FIFA. Ahora, hablando de la FIFA, creo que todos aquí estamos de acuerdo en que se ha convertido en un actor geopolítico no estatal. Entonces, en otras palabras, no es un Estado, no tiene territorio, no tiene ejército, no tiene soberanía, pero sí tiene más capacidad de influencia, tiene más poder que muchos países subdesarrollados. Sí, sin duda, sin duda. Mira, como dices, es un fenómeno no estatal en sentido estricto y si fuéramos muy ingenuos, una especie de gran ONG con muchos recursos. No es así, obviamente. Se trata de una especie de gran corporativo. Yo lo asimilo a las grandes corporaciones, ¿no? Pensemos en el mundo de la informática, ahora con los monstruos estos que dominan el mundo. O las paralelas, las automotrices de otra época, las petroleras, que todavía siguen teniendo un peso enorme. Funciona más como un gran corporativo con una lógica de tipo empresarial. Y lo que dice Alberto, ¿no? La cochinada que han hecho con esto de la interrupción para la supuesta pausa de hidratación tomada del fútbol americano, que nos agobia con publicidad y le quita continuidad al juego, es otra cochinada de FIFA que es imperdonable para este mundial. Y bueno, hablando de las críticas a la FIFA, mucha corrupción, mucha avaricia, todo lo que ya hemos comentado aquí, pero es hora de reformar seriamente a la FIFA porque sí ha habido intentos desde adentro. Erasmo, ¿cómo ves el tema? ¿Quién tendría que liderar esto? Es decir, un organismo internacional externo, independiente. Qué difícil está este tema. Sí, porque no existe un antecedente O sea, sí las Naciones Unidas hablan acerca de estados, pero no tenemos a un macroestado que diga a una organización como la ONU, yo te voy a poner en cintura o voy a tener que aplicar leyes en tu contra, etcétera. Existen los tribunales para que FIFA los tiene reconocidos en Suiza, pero hasta ahí. O sea, solamente si me vas a demandar o tienes algo conmigo, tiene que ser en Suiza y bajo las reglas que están estipuladas en ese punto. Pero en tribunales locales, federales, en cualquier otro país no existen. Y la FIFA tiene esta parte, igual que el Comité Olímpico, de los miembros FIFA. Un miembro FIFA equivale a un diplomático, o sea, en aviones, en hospedajes, en trato por parte del Estado. O sea, son miembros FIFA y son miembros COI. Entonces ellos son otra cosa. Y tanto ayudan para la parte diplomática, política, el soft power, pero también esta parte empresarial, pues a quién le rinden cuentas, ¿no? O sea, no tiene una población a quien decirle, me gasté esto para comprar esto otro y se invirtió aquí, ¿no? Oye, ¿cómo procesar, Alberto, este enojo de la opinión pública internacional cuando vemos lo que está haciendo la FIFA? ¿Cómo lo podemos procesar? ¿Qué institución puede poner en cintura a la FIFA?
o cómo podemos darle una salida a todo esto? Desgraciadamente, como lo comentó Erasmo, la FIFA e inclusive las federaciones de fútbol a nivel nacionales son entes que se manejan desde una perspectiva jurídica alterna. Yo le he llamado el universo jurídico alterno del fútbol. ¿Por qué? Porque manejan sus propias reglas. Por ejemplo, si un futbolista decide demandar a un equipo de fútbol, él no puede ir a tribunales locales como cualquiera pudiéramos hacer en caso de un trabajo. De igual manera, con el tema de asuntos internacionales, tienen que ir al TAS, que es el Tribunal de Arbitraje Deportivo, en el cual se dirimen las sanciones precisamente a las federaciones. Por el otro lado, se dirimen conflictos que hay entre federaciones, pero desgraciadamente para el aficionado común, o en todo caso para un Estado-nación que quiera intervenir, en el momento en que ellos intervengan dentro de la Federación de Fútbol, como un ente privado, inmediatamente la FIFA reacciona, protege a la federación local y desconoce. Y quizás a lo mejor en una de esas hasta crea otra federación alterna. Bueno, pues así es. Tenemos que la FIFA pues es un organismo que gobierna el fútbol y bueno, tiene una red de alcance planetario. Justamente el presidente de la FIFA pues se codea con primeros ministros, con estados, con empresas globales y con organismos internacionales. Hacemos un corte, regresamos. La Copa Mundial de la FIFA representa una apuesta económica para México. La Federación Mexicana de Fútbol estima una derrama superior a los $3,000 millones, la creación de 24,000 empleos y un incremento del 44% en el turismo internacional. Por su parte, The Competitive Intelligence Unit calcula que las 3 sedes mexicanas, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, generarán beneficios cercanos a $2,500 millones, equivalentes al 0.13% del PIB nacional, con un impacto promedio de $311.5 millones por partido. Sin embargo, estos beneficios han requerido importantes inversiones públicas y privadas para modernizar estadios, mejorar la movilidad urbana, reforzar la infraestructura aeroportuaria y ampliar los dispositivos de seguridad. Al mismo tiempo, se han registrado protestas de diversos colectivos por el desplazamiento de residentes por obras de infraestructura, la inseguridad, la crisis de desapariciones y la priorización de recursos públicos para el evento sobre otras demandas sociales. México, Estados Unidos y Canadá dejarán huella en la historia del fútbol tras haber presentado una candidatura conjunta e inédita hace 8 años. Sin embargo, el poder suave del fútbol no pudo distender la discordia al interior de América del Norte en plena fiebre mundialista. La región enfrenta desafíos descomunales ante el proceso de revisión y/o renegociación del TEMEC. Las tensiones comerciales y la imposición de aranceles, las disputas migratorias, las diferencias en materia de seguridad fronteriza, la amenaza trumpista de convertir a Canadá en el estado número 51 y los amagos constantes del presidente Trump de intervenir militarmente en México para enfrentar a los cárteles de las drogas. El Mundial del 2026 no logró consolidar a América del Norte como una región unida y cohesionada. Por el contrario, puso en evidencia las profundas diferencias políticas, económicas y sociales. Aunque la geografía nos une, hoy la región parece más distante de una verdadera integración regional. Pues estamos de regreso comentando sobre el Mundial de Fútbol en América del Norte, el evento deportivo más visto del planeta. José Miguel, a este Mundial de América del Norte, bueno, se le candidató, si no me equivoco, en 2018, ¿no? Hace 8 años. Bueno, nadie hubiera imaginado la enorme degradación que tenemos en las relaciones trilaterales unos años después. Es sorprendente que ha pasado en estos 8 años con América del Norte. ¿Qué piensas? Fíjate, se desarrolla el Mundial 2026 con 3 sedes, los 3
norteamericanos en el sentido geográfico, Canadá, Estados Unidos y México, en el peor momento de la relación bilateral, por lo menos yo diría trilateral. Con Sí. Canadá las cosas no están bien para nada, y ha tenido además el ministro Garney una actitud muy digna, muy solidaria con México. Sobre todo, digamos, el deterioro está con Estados Unidos, donde pesan dos factores que no son futbolísticos, pero que están tiñendo bastante el tema del Mundial, ¿no? El hecho de que el ICE, la policía migratoria norteamericana, esté visitando los estadios para detectar migrantes indocumentados, digo, es un gesto bastante poco caballeresco con los invitados a un evento de estas características. El debate sobre el tema del acuerdo trilateral de comercio, que eventualmente pasaría a renovaciones anuales, también es otro elemento de deterioro. Y bueno, la cuestión migratoria permanente en América del Norte mancha muchas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de este mundial. Y a eso se le agregan otras manipulaciones medio raras que han hecho por ahí. Recordábamos la Copa FIFA de La Paz a Donald Trump. Digo, es para pensar que la manipulación realmente fue mayor todavía que en otros mundiales. Entonces podemos decir, algunas gentes lo han interpretado como el Mundial de la Discordia, Erasmo, pero ni siquiera es un Mundial de América del Norte, o sí lo consideras. Solamente tomando que de 104 partidos o 78 se lo lleva Estados Unidos, ¿sí lo consideras como un Mundial de América del Norte? Hay que considerarlo diferenciado. Siempre estamos acostumbrados a que el Mundial se le da a un país, Juegos Olímpicos a una ciudad. Sí. En esta ocasión, al ser ya un giga evento, hacer tantos partidos de tantos participantes, se tuvo que utilizar también a más países, claro, pero ya no son países, son sedes. Como bien los decía, ya no hay comités nacionales, ya son los comités locales, son 3 países. Entonces hay que ir cambiando el chip de que ya no es el mundial a un país, ya es a las sedes de varios países. Por eso el siguiente va a ser, si lo ven, seguimos viendo igual, en 6 países. No, va a ser en tanto número de ciudades en Sudamérica y en Europa y en África, o sea, en 3 continentes. Ha crecido demasiado. Entonces cuando dicen, es que se le iba a dar a Estados Unidos, pero lo acompañan otros 2. No, es que ya está también demasiado grande. Ni Estados Unidos podría haber llevado tanta esta situación y necesitaba quienes lo acompañaran. México también ha sido precandidato para el Mundial en otras ocasiones y no lo lograba. Claro. Entonces, al unirse todos, se puede dar. Y bueno, Canadá, ¿por qué lo obtiene? Pues lo obtiene por las chicas. Ahí también hay que resaltar que las mujeres en Canadá, el deporte es el fútbol, y las mujeres en los Estados Unidos. Dicen, es que no se practica. No, sí se practica, pero se practica por el lado femenino. Entonces estamos viviendo un mundial en América del Norte en el momento más bajo de la relación trilateral. Quiere decir que nos une la geografía, pero que privan enormes diferencias políticas, económicas y sociales. Alberto, tu opinión. Y sobre todo de seguridad también, porque al final hemos tenido en México contextos muy severos en torno a temas de crimen organizado que de alguna manera habían afectado a algunas de las sedes, sobre todo en el caso concreto de Jalisco, de Guadalajara, que es una de las principales sedes de este país y que pues desgraciadamente había sido mucho ese entorno. Ahora durante el Mundial ha venido desarrollándose esta capacidad de declaraciones por parte de Donald Trump, colocando declaraciones en el G7, sobre todo colocando a México como parte del problema mundial en torno a temas de crimen organizado. Y creo que en ese sentido este Mundial, como bien lo han señalado, es un mundial muy diferenciado, un mundial de subsedes, ya ni siquiera de países, sino de subsedes, que algunas se están manejando de manera muy independiente, pero que claramente no vemos. Quizás el elemento simbólico se lo ha venido a dar México, porque pues obviamente en Estados Unidos ya se experimentó el año pasado el Mundial de Clubes. Donald Trump se colgó de la premiación al Chelsea, al equipo inglés, pero que ahora no sabemos exactamente si el protocolo volverá a ser igual, pero que sin duda querrá mostrar el poderío de Estados Unidos como parte hegemónica. Erasmo, como mexicano, sí vemos que el mexicano tiene mucha afición, mucho amor a la camiseta, mucha tradición futbolística, pero ¿cómo hemos recibido el Mundial? Con cierta frialdad debido a tanta preocupación del mexicano común y corriente en términos de inseguridad, de extorsiones, de homicidios, de feminicidios, de problemas de movilidad. ¿Qué está privando en el mexicano de a pie? A diferencia del 86 o del 70, en el 70 era la proyección del milagro mexicano, el mexicano quería hacerse notar en el mundo, en el 86 era el símbolo de recuperación después del 85 y de la crisis del 82. Sí, del 82. Actualmente tenemos muchas situaciones
y también el modo en que la FIFA y que ya no hay un comité organizador nacional, pues no se vendió desde antes, no se dio este sentimiento. Y fue muy frío, no se veía en las calles, no se notaba. También los arreglos a última hora generaron como cierto alejamiento de la fiesta futbolística, pero empezó. Y ahora todos estamos en el Ángel, todos estamos al pendiente de la televisión, todos los vemos. Yo nunca había visto en el metro, en la plaza, en el centro comercial, tanta gente con la playera de México. Con la playera de México. El México de los contrastes, José Miguel, este México bronco y dolido, pero también el México de la fiesta, de la afición, de la hospitalidad. Así somos, ¿no? Me decía, algún antropólogo decía, no, pues somos tan festivos que hasta festejamos las derrotas, ¿no? Sí, echamos una cerveza si ganamos y otra por si perdemos, digo, ¿no? Y así somos, ¿no? Y hay que aceptarnos de esa manera. Y eso desconcierta mucho al público externo. La gente hablaba en alguna ocasión, en 86, que tuve en contacto más directo con las porras de otros países, me decían eso, ¿no? Se sorprendían. Y ahora lo que dice Erasmo, no jaló tanto en la previa al Mundial y entre ciertas obras públicas que no fueron muy felices, fueron tardías, nos crearon problemas de movilidad y hay que decirlo también, un contexto social crispado. Lo de la CENTE, digo, y respetando las demandas, pero contribuyó a dificultar algunas cosas en la Ciudad de México, las marchas de madres buscadoras, de trabajadores en huelga. Digamos, la conflictividad social no se puede separar del fútbol. Tal vez, para mi gusto, es una lectura muy personal, y faltó muñeca izquierda en el gobierno para llevar adelante una buena negociación, sin desconocer la legitimidad de la demanda de la CENTE, pero tratando de aliviar un poco el tema de movilidad y de bloqueos, que sí fue bochornoso en cierto momento. Sí, que fue muy abrumante para los ciudadanos mexicanos. La derrama económica, Alberto, no hemos hablado. ¿Qué esperas en términos de derrama económica en México? ¿Se generaron muchas expectativas o sí viene derrama en términos de turismo, de inversión y de empleos directos e indirectos? Pues yo creo que ha venido un poco más en términos de turismo, porque al final de cuentas en empleos directos pues básicamente ha sido más toda la obra tardía la que ha generado de alguna manera esta mala distribución quizás del presupuesto público, pero en temas de turismo creo que sin duda a todas las ciudades del país, o por lo menos a las que están más cercanas a las sedes, les han tocado una muy buena derrama. Por ejemplo, hoy anoche observaba precisamente la celebración en las Tarascas de Morelia y precisamente había mucho aficionado colombiano que se trasladaba de Ciudad de México para haciendo una pausa hacia Morelia y después a Guadalajara celebrando. Entonces ahorita el turismo quizás es lo que ha venido a jalar un poco más esto, tomando en cuenta precisamente esa parte, pero en temas de derrama económica e inversiones creo que sí se ha espantado un poquito más por el contexto de inseguridad que ha venido prevaleciendo en el país. Bueno, pues se nos acaba el tiempo, pero no me puedo ir si no hago la última pregunta, que esta es muy importante. Viene el rey Felipe VI de España a México. Hemos tenido relaciones frías entre México y España en los últimos años. Decide el rey venir a apoyar a su selección en un partido con Uruguay, si no me equivoco, y bueno, la presidenta lo va a recibir en Palacio Nacional. Otra vez, Erasmo, el fútbol, el Mundial de Fútbol también es un momento de alivianar estas tensiones, un momento para encauzar estas relaciones diplomáticas que habían sido prácticamente distanciadas. Sí, en algunas ocasiones en la diplomacia es difícil que alguien dé el primer paso, ¿no? Claro. Sí quiero hablar con el otro, pero ¿quién va a dar el primer paso? Sí, es cierto. Ah, mira, hay una fiesta, hay un deporte, hay un algo, yo voy a ir y ya que estoy ahí puedo pasar a saludarte, o sea, el pretexto se dio, o sea, el Mundial sirve para este tipo de situaciones. ¿Cuántas negociaciones se dan? ¿Cuántas negociaciones se dieron en el Castillo de Chapultepec en esta cena? ¿Cuánto se da tras bambalinas? ¿Cuántos jefes de Estado también vienen de la Casa Real japonesa, vienen a Monterrey? Posiblemente haya una situación de acercamiento del Estado o incluso del país hacia también con los nipones, o la cuestión industrial, que también hay muchos japoneses en Nuevo León, en Tamaulipas, en Coahuila y en San Luis Potosí. Entonces, ¿qué va a pasar? Y con pretexto de esta fiesta del fútbol, pues hay esta parte de acercamientos políticos, económicos y comerciales, que se hacía desde la antigua Grecia. En las gradas se hablaba hasta de filosofía mientras veíamos a los atletas. Pues así es, el fútbol abre puertas en donde no lo puede hacer siempre la política tradicional. Agradezco a Erasmo Zarazúa, a Alberto Guerrero y a José Miguel Candia por estar con nosotros. Volvemos.
La Copa Mundial del 2026 es reflejo de las grandes corrientes migratorias que caracterizan al mundo contemporáneo. De los 1.248 futbolistas inscritos, 289 representarán a una selección distinta a la de su país de nacimiento, es decir, casi 1 de cada 4 jugadores, el 23%. La cifra es particularmente significativa si se compara con el Mundial de Qatar 2022, donde se contabilizaron aproximadamente 137 futbolistas en la misma situación. En apenas una edición, el número se ha más que duplicado. Este fenómeno evidencia la consolidación de sociedades multiculturales, el peso de las diásporas y la permanencia de vínculos históricos derivados de procesos migratorios y coloniales. En este sentido, el fútbol confirma que los equipos reflejan un mundo cada vez más interconectado, donde la migración, la doble nacionalidad y las identidades transnacionales redefinen el significado de representar a un país. Me despido de ustedes de Vértice Internacional, se acabó el tiempo, soy Rina Musali, pero antes de hacerlo quisiera agradecer a la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada por todas las facilidades para la realización de este programa. Hasta pronto.